Me gusta la carta de los Corintios porque siempre la he mirado y he pensado en una iglesia con muchos problemas. Siempre he pensado en una iglesia que está quizás llena de incluso inmaduros. Pero me sorprende el afecto de Pablo hacia ellos, porque normalmente les dice mis hermanos. Cuando da un consejo dice nosotros, se incluye junto con ellos. Y los primeros versículos, especialmente el versículo 2, incluso habla de la santidad de la iglesia. Es decir, a pesar de todo lo que está ocurriendo, esta iglesia sigue siendo la iglesia del Señor. Entonces, creo que debería ser una carta de mucho ánimo para cualquier iglesia. Y qué bueno que hoy día nosotros podamos profundizar en este estudio. Pensaba un poquito en esta carta porque muchos creen que en realidad Pablo está respondiendo a quizás otra carta o dudas que había planteado la iglesia. Y Pablo comienza diciendo en el versículo 1 que él es el apóstol designado por Dios. Es decir, donde estaban estas dudas, donde quizás no sabíamos qué es lo que iba a hacer, él tenía la autoridad para poder definir cómo comportarse, cómo salir de estas dudas. Y hoy día pensaba en la obra del Espíritu Santo que nos permite contar con esto para nosotros. Es decir, quizás no tenemos un apóstol donde decirle, mire, está pasando esto en la iglesia. Pero el Espíritu Santo en su perfección hoy día nos permite contar con las Escrituras para saber cómo y qué debemos hacer. Entonces, vamos a tener dificultades, vamos a tener diferencias, vamos a tener problemas, vamos a tener inmadurez. Sí, todo eso va a ocurrir dentro de la iglesia, pero el Señor está obrando por medio de la obra de su Santo Espíritu porque nos sigue guiando hasta este camino de santidad. Y quiero, antes de comenzar, un poco que nos concentremos en el versículo número 2 de esta carta, que nos recuerda que no simplemente se está dirigiendo a la iglesia que está en Corinto, sino que es la iglesia de Dios que está en Corinto. Y esta aclaración que pareciera ser una simpleza, yo la veo como algo muy profundo, porque no es la iglesia de Corinto, es la iglesia de Dios en Corinto. De la misma manera que hoy día nosotros no somos la iglesia de Ciudad Satélite, sino que somos la iglesia de Dios que colocó en medio de Ciudad Satélite. Entonces, en este llamado, me gusta porque el versículo dice que estos han sido llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y con eso nos está incluyendo a todos nosotros de una forma inmediata y clara. Así que nuestro llamado, y acá es lo que busca Pablo con estas exhortaciones que incluso parecieran ser muy duras, es eso. Dios quiere una iglesia santa y la está preparando. ¿Para qué? Para que podamos impactar finalmente en medio de este mundo. Dios nos ayude a que nosotros como una iglesia cristiana acá en Ciudad Satélite podamos impactar a la comunidad. Este llamado a la santidad que se hace por medio de esta carta nos recuerda la necesidad de ser corregidos, dirigidos y guiados. Por eso el Señor nos dejó su palabra, pero también designó a ancianos, pastores y predicadores que pudieran justamente explicarnos la profundidad de la verdad de su palabra. No simplemente para que aumentemos en nuestro conocimiento y digamos que yo leí desde Génesis hasta Apocalipsis y sé mucho. ¿De qué sirve si no somos capaces de llevarlo a la práctica y vivir lo que vamos aprendiendo día a día en el Señor? Así que esta carta está llena de exhortaciones. Y la primera exhortación fue realizada la semana pasada por el pastor Leonardo. Y era un fuerte llamado a la unidad, a cuidarse de las divisiones que por naturaleza existen en medio del mundo. Estas divisiones que existen y han existido en el mundo desde siempre no pueden introducirse en la iglesia, porque Cristo nos ha llamado a una unidad donde Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Somos distintos, somos diferentes, pero el Señor nos ha hecho un solo llamado a una unidad. Y qué bueno es que Pablo en esa exhortación recordaba finalmente un poco decir, recuerden quién murió por ustedes. Mira la cruz y sigue. Así que les animo a no olvidar esta exhortación que recibimos la semana pasada. Y vamos a continuar hoy día con este estudio. El pastor me pidió que completara el capítulo 1, es harto, y yo decía, es mucho, pero
Confío en el Señor en que nos dé la atención. Si alguno empieza a cabecear, muérdase la lengua. Un secreto de un hermano ahí dice que funciona. Así que en este día vamos a pedir que el Señor nos ilumine por medio de su palabra. La palabra del Señor dice desde el versículo 18 en adelante así. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropecedero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que en lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vivos vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y Padre, oramos hasta ahora para que tu palabra ilumine nuestras vidas. Queremos ser corregidos, queremos ser guiados, queremos de verdad ser esa iglesia santa para que tú la uses, Señor, en medio de este mundo. Bendice nuestras vidas, bendice a quienes están en este lugar. Y por favor, prepara nuestros corazones para que podamos recibir este alimento espiritual y que sea de bendición para que dé fruto. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el versículo 18 creo que lo hemos escuchado, lo hemos repetido. Ayer recuerdo a Julito que estábamos en una reunión de varón y lo decía y lo decía. Y yo decía, no me vaya a decir el sermón, Julio, por favor. El versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, nuevamente, es poder de Dios. Y aquí quiero profundizar en este versículo, porque marca algo muy importante y que es bueno de recordar. Esta carta, todas estas exhortaciones están dirigidas a personas que han nacido de nuevo, y por eso es bueno insistir en que dice a nosotros. Cada vez que Pablo está diciendo a nosotros, está hablando de aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos sido llamados por el Señor. Pero por si aquí hay alguien hoy día que no ha sido todavía llamado por el Señor o no ha nacido de nuevo, también tengo un mensaje para usted, así que también va a escuchar la palabra del Señor. Y por otra parte, es bueno aclarar que la palabra de la cruz es una referencia a todo lo que envuelve el Evangelio, es decir, a Cristo mismo. Y podemos ver que vamos a tener simplemente dos grupos, no hay un grupo intermedio. Están los que se pierden y están los que se salvan. Entonces, como una buena pregunta para todos nosotros, no importando tu trasfondo, sería ¿en cuál grupo quieres pertenecer? ¿A los que se pierden o a los que se salvan? Entonces, cuando hablamos de la palabra de la cruz, tenemos que entender todo lo que incluye el Evangelio. Y cuando pensaba, hace 2 semanas el pastor hacía referencia al sermón que hace Pablo en Atenas, sobre el cual teológicamente hay muchos que dicen, oh, sí, es súper bueno, y otros dicen que no, pero hay algo muy interesante en ese sermón. Porque en este sermón en Atenas, lo que ve Pablo cuando llega a la ciudad de Atenas es simplemente una idolatría. Era una cantidad de dioses impresionantes y a él obviamente le dolía. Y él toma esta verdad para poder llevarlos a la primera verdad que era necesaria que estos conocieran. Y es que hay un solo Dios que fue el creador del cielo, la tierra y de los hombres. Entonces quizás para nosotros hoy día es algo normal. Incluso hay muchos que están en el mundo que dicen, no, sí hay un solo Dios. Pero esto no era así cuando Pablo está escribiendo.
Cuando Pablo está escribiendo y habla finalmente de esta locura de la predicación del mensaje de la cruz, muchos de ellos ya era una absoluta locura que viniera un judío y les dijera, existe un solo Dios. Eso era una locura. ¿Por qué? Porque había un Dios y una cantidad de dioses. Y usted dice, bueno, pero eso era en Atenas. En Corinto no era muy distinto, si era prácticamente una continuación. Esa idolatría es la que estaba basada en ese momento. Y nosotros hoy día podemos pensar en la idolatría y decir, bueno, pero es que hoy día muchos creen que hay un solo Dios, pero la pregunta es, ¿en qué Dios creen? ¿El Dios que relata en las Escrituras o uno que se parece mucho más al genio de la lámpara de Aladino? Entonces, es necesario entender que este mensaje de la cruz es establecer la verdad que Dios ha declarado en su palabra. Si queremos comenzar con algo, comencemos con la verdad. Dios hay uno solo. Y este fue quien creó el mundo, el cielo, la tierra y los hombres. Entonces, esta verdad comienza acá, pero esta verdad contiene también el carácter de Dios. Y nosotros hoy día conocemos y sabemos que hay un Dios que es santo, que es justo, que es perfecto, omnisciente, omnipresente, pero amoroso en gran manera. Y es este amor por el cual nosotros hoy día conocemos el Evangelio. Es difícil para el ser humano, especialmente hoy día, entender de que somos todos aquellos que hemos nacido mujer, somos esclavos del pecado. Y que estamos rebelados contra Dios en nuestra pecaminosidad. Y que durante la vida lo único que hacemos es acumular una deuda que nos hace merecedores de la ira de Dios. Qué bueno recordar cuando Juan en el capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No es que estará, sino que dice que aquellos que no han creído, la ira de Dios está sobre ellos. Y pueden decir, pero ¿por qué si yo no he hecho nada? Revisa tu vida, autoexamínate, evalúala a la luz de lo que Dios demanda por medio de sus mandamientos. Y en ese momento para nosotros es muy fácil entender de que efectivamente nos hemos rebelado contra Dios. Vivimos una vida apartada de Dios. Entonces, en este mensaje, esta buena noticia, porque el Evangelio significa una buena noticia, yo digo que no hay mejor noticia en realidad. Esta buena noticia es reconocer que efectivamente estamos apartados de Dios, pero que Dios tiene un plan perfecto de salvación para todos nosotros. Y es maravilloso cuando pensamos en este Evangelio, en este sacrificio, porque el entender de que aquel que nos creó fue capaz de dar la vida de su Hijo. Y no pensamos simplemente en que Él dio su vida, sino que hay un trasfondo mucho más profundo. El Creador se hizo creación. Se hizo tan frágil como un bebé para depender de la creación. Su mamá lo tuvo que alimentar, cambiar los pañales, cuidar. Y ese amor, esa fragilidad, ya es parte de su amor. Si analizamos su muerte, si analizamos su vida santa, justa y perfecta, nos daremos cuenta finalmente que el Evangelio es la vida del justo por los injustos, la vida del santo por los pecadores. Entonces, amigo, amiga, hermano, hermana, no hay prueba de amor más grande que esa. Muchas veces decimos, Dios, ¿dónde estás? Acá hoy día hablándote y diciéndote cuánto te ama. Y qué bueno y siempre recordar que el contexto no habla del amor que Dios tiene, porque la prueba de amor más grande ya ocurrió. Y hoy día simplemente la estamos recordando. Así que esta buena noticia en la cual Él vino a este mundo, vivió esta vida santa y perfecta, para el perdón de nuestros pecados. Él murió para que nosotros fuéramos libres. También después viene la resurrección. Y a mí me encanta hablar de la resurrección porque hoy día lo podría resumir en que en la resurrección tenemos dos esperanzas. La primera es que así como Él murió y resucitó, hoy día tú puedes morir y resucitar una nueva vida, pero todo esto de forma espiritual. Es decir, esta vida apartada, renegada de Dios, que ama el pecado,
puede terminar de un día para otro porque Él te puede hacer una nueva criatura. Ese corazón de piedra que solamente busca hacer el mal, Él lo puede reemplazar y colocar un corazón de carne que le ame, que le busque y que ame su palabra. Y eso es una obra divina del Espíritu Santo y no hay más. Pero ¿por qué sabemos que esto ocurre hoy día? Ocurre por su sacrificio, por su muerte y su resurrección. Y a esto yo llamo la primera esperanza. Puedes vivir una nueva vida aquí y ahora, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y aquí llamo la segunda esperanza. La segunda esperanza es porque Cristo resucitó, pero resucitó en un cuerpo. Y esta esperanza nos dice que hoy día nosotros también algún día vamos a morir y vamos a resucitar. ¿Y por qué hablo de una esperanza? Porque es una esperanza maravillosa. Y pon atención, porque su palabra dice que en esta esperanza nosotros vamos a poder vivir en cuerpos glorificados en la eternidad, apartados completamente del pecado, y que disfrutaremos de un mundo donde Dios mismo enjugará toda lágrima. No habrá más muerte, no habrá más llanto, clamor ni dolor. ¿Cuántos quieren vivir en ese mundo? Entonces, este mensaje del Evangelio donde hay único Dios que fue capaz de hacerse hombre, que fue capaz de morir en la cruz y que resucitó y que nos da esta esperanza, para el mundo es locura. Y esta locura que el mundo rechaza es porque simplemente a la naturaleza humana es imposible de entender y es imposible de aceptar. Pero el contraste está en que para aquellos que son salvos, ¿qué es? Es poder de Dios. El Espíritu Santo es aquel que ha hecho la obra, nos ha entregado una convicción necesaria para que podamos arrepentirnos y creer en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero ante tan grande verdad, en nosotros siempre, hermanos y hermanas, debemos ser misericordiosos. La misericordia debe ser la guía de nuestro andar, de nuestro caminar. Porque se lo digo como un convertido a mayor edad. Hoy día pienso que quizás muchas veces si a mí me contaban este mensaje yo habría dicho, oye, este loco fanático. Entonces digo, bueno, ¿por qué lo que rechacé un día hoy día lo abrazo y lo amo? Y no tengo más explicación que el Espíritu Santo obró en mí y me dio un nuevo corazón. Y digo, bueno, y si lo hizo con alguien tan vil y despreciable y orgulloso como yo, entonces el Señor puede convertir a cualquiera. El mensaje de la cruz era una locura en los tiempos de Pablo y sigue siendo una locura en nuestros tiempos. Un día estábamos predicando a la salida del metro de Maipú y se acercó una joven de unos 25 años a increparme por el mensaje. Ella me increpó de una forma muy enérgica y me decía, es que no te das cuenta lo que estás diciendo. Y yo en mi mente como que todavía no entendía su enojo, hasta que en algún momento ella dice, ¿no encontráis muy Barça, me dice, que nosotros vamos y hagamos lo que queramos y pequemos y hacemos el mal, porque al final él murió? Yo la miré y le dije, no puedo estar más de acuerdo con lo que estás diciendo. Es súper Barça pensar que yo hice todo esto y que yo merecía eso, pero él pagó. Entonces, esta locura, es todos estos ataques, esta necedad que se vivió en esos tiempos, no ha cambiado, hermano y hermana. Entonces, muchas veces quizás nos da vergüenza, nos da miedo hablar, y qué va a pensar, y qué va a decir, y cómo me va a mirar, si me va a saludar. ¿Qué importa, hermano y hermana? ¿Qué importa? Si estamos hablando de la salvación de su alma, ¿qué importa? Entonces, por eso yo repito, no es simplemente una buena noticia. No hay mejor noticia, hermano y hermana. Y bueno, tenemos que avanzar. Le dije que le larga la carta, ¿cierto? Vamos a hablar también sobre el poder de Dios y quiero que profundicemos en la importancia del poder de Dios. Porque lo primero es que quiero que entendamos de que todo lo que ocurre en el Evangelio es Dios obrando en nosotros. Es Dios obrando por su poder, por su soberanía en nosotros en medio de este mundo. Por lo tanto, ¿los resultados de quién dependen? De Dios. Y es así de simple. Y aquí voy con esto. Y es que nosotros
a veces cometemos el error de creernos como la cuarta persona, como si hiciera falta algo en la Trinidad. Y pensamos en quienes nos rodea. Digo, oye, él es un buen prospecto para que reciba al Señor, así que voy a hablarle, voy a acercarme a él. Y de repente vemos a alguien que decimos, ese, no hay nada que hacer ahí. Pero tenemos que entender que debemos eliminar de nuestro vocabulario con ese no hay nada que hacer, este es un caso perdido, porque tenemos que creer esta verdad, hermanos y hermanas. El Evangelio es poder de Dios. Y cuando pensaba, yo decía, pero ¿qué poder? ¿Cómo lo hago? Me gusta explicar las cosas como de forma simple, sencilla. Y pensaba, hermano, hermana, que quizás la prueba más grande de su poder es la transformación que ha ocurrido en tu vida. La prueba más grande es la transformación que ha ocurrido en mi vida. Entonces, si pensamos en poder, es que el Señor tiene el poder de transformar y cambiar a toda criatura. El poder del Evangelio y la obra del Espíritu Santo, tenemos que nosotros comprenderla, tenemos que creerla. Eso nos va a ayudar a que proclamemos el Evangelio con valentía, con firmeza, con seguridad, descansando y confiando en los resultados que dará el Señor. Así que, hermano, piensa en tu vida antes de conocer a Cristo. Y si has conocido a Cristo toda tu vida, gloria al Señor, y piensa entonces qué habría sido de tu vida sin Cristo. Y tenemos razones suficientes para entender el poder de Dios. Pero este poder de Dios, esta nueva vida, el saber que Él está en control de todas las cosas, pensaba cuando Mauricio hace un rato hablaba y decía, en la pena, en la angustia, en el dolor, cómo el Señor ha entregado fortaleza. Y yo miro historias dentro de la iglesia y yo digo, ese hombre debería estar en el suelo, ya no debería estar. ¿Pero por qué está? ¿Por qué da testimonio? ¿Por qué canta? ¿Por qué alaba? Por el poder de Dios que está obrando en él. Entonces, el Señor tiene el poder de que incluso nosotros, cuando no hemos sido capaces de perdonar, perdonamos. Pero es una obra del Señor. El Señor nos ha ayudado a soportar aflicciones. El Señor nos ha ayudado a amar cuando hay alguien que no lo merece. ¿Cuándo podemos hacer esto? Cuando entendemos que nosotros tampoco merecíamos ese amor. Ese es el poder de Dios obrando. Ese es el poder de Dios diciéndonos, yo hago todas las cosas nuevas. Y no quiero limitar el poder de Dios a los ejemplos que quizás puedan aparecer en mi mente. Entonces pensaba y decía, bueno, entonces quiero una definición de poder que todos entendamos. Y la verdad, hermanos y hermanas, es que el poder de la cruz puede hacer posible lo que a nuestra razón parece imposible. El poder de Dios no tiene límites. Y eso es lo que debe grabarse en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ahí pasamos al versículo 18. Aprendimos bien. Así que sigamos en esta carta, versículos del 19 al 21. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El versículo 19 comienza y dice, pues está escrito. ¿Qué está escrito? Pablo cita Isaías 29:14. Esto estaba profetizado, no es ninguna novedad para el Señor. Él prometió que la sabiduría humana simplemente iba a ser necedad. Y nuevamente pienso que mis hermanos hablaban, ¿cuál era el principio de la sabiduría? El temor al Señor. Reconocer que hay un Señor que gobierna y que por puro amor y afecto hoy día hemos abierto nuestros ojos. Entonces el más grande de los eruditos que puede haber y pisar la tierra jamás va a encontrar a Dios, jamás va a poder conocer a Dios y jamás va a poder explicar quién es Dios. Si ni siquiera somos capaces de explicar lo que pasa con lo que Él creó. Y Pablo toma seguramente oficios que eran destacados en ese tiempo. Me imagino así como influencers de ese tiempo, pero científicos, sabios, filósofos. Y él
los hace simplemente ver como personas necias, como personas vacías, como personas incapaces de revelar esta verdad tan profunda que solamente nos puede revelar el Espíritu Santo. Y de esta manera destaca la importancia también en estos versículos de lo que él llama la locura de la predicación. Usted entenderá que hoy día cuando alguien me dice que soy un loco predicador, para mí es un honor, ¿ah? Me están diciendo algo precioso. Es importante tomar en consideración que dice algo, porque yo muchas veces era de los que preguntaba y yo decía, Dios, pero ¿por qué no lo hizo más fácil? ¿Por qué no nos metió eso dentro de la cabeza? ¿Nos obligó? No sé, alguna otra forma. Pero la respuesta está en este versículo. La forma que agradó a Dios para salvar a los creyentes es la locura de la predicación. ¿Vamos a cuestionar la forma en la que Dios le agradó salvar? No, ¿no es cierto? Entonces, qué maravilloso es entender que a Dios le agradó salvar la humanidad por medio de la locura de la predicación. Entonces, nosotros te animamos, el pastor hace 2 semanas habló de la importancia de que teníamos que entender que como iglesia todos somos evangelistas. Entonces algunos de ustedes hoy día podrán confundirse y decirme, pero yo no me veo como predicador, entonces, y así a Dios le plació. Bueno, déjame decirte una aclaración. En el griego la palabra predicación es kerugmatos. A nadie le importa, a mí tampoco. Pero es importante porque esta palabra tiene una profundidad. Y la profundidad es que simplemente habla de una proclamación de la verdad. Entonces, esta palabra no hace tanto énfasis en la forma de comunicar el mensaje, pero sí hace mucho énfasis en el contenido del mensaje. Entonces, a Dios le plació este mensaje para salvar a la humanidad. Y por lo tanto, si tú crees que no puedes ser un predicador, y por lo tanto te crees incapaz de predicar la salvación, estarías cometiendo un error. Así que te quiero animar a que entiendas de que todos somos responsables de proclamar el mensaje con lo que ya nos ha sido entregado. Y tú piensas y dices, pero es que yo no sé tanto. ¿Conoces el Evangelio? ¿Aceptaste el Evangelio? ¿Vives el Evangelio? Sabes mucho más que todas esas almas que hoy día se pierden y van camino al infierno. Así que, al contrario, si quizás tú dices, no, es que me gustaría predicar, hermano, entonces anímate. Párate en una esquina, párate en el metro y predica la palabra del Señor. Sé un loco de la predicación. No importa el cómo lo hagas, pero comuniquemos el mensaje. Y tenemos que entender de que hay una urgencia de predicar el mensaje. No podemos esperar tener algo para poder empezar a hacerlo, porque ya lo tenemos todo. Y es urgente porque no sabemos si el Señor viene ahora, en un día más, 10 días más o en 5 años más. Es urgente el proclamar el mensaje. Así que debemos confiar en la predicación de este mensaje. Debemos entender que el poder es de Dios. Debemos confiar mucho más en el poder de la cruz y recordar, incluso pensaba en lo que decía Pablo a Timoteo, pero que en realidad no aplica solo a Timoteo, sino que aplica a todos los creyentes. No importa si eres hombre, no importa si eres mujer, no importa si eres un nuevo creyente o un viejo creyente. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y yo te quiero decir, hermano y hermana, el mismo espíritu que fue depositado en Timoteo hoy día está en ti. Y por lo tanto, este espíritu es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Debemos actuar movidos por amor. Y acá voy a hacer una pausa. Me dieron un muy buen consejo que quiero transmitir con ustedes. Me dijeron, Jorge, ora todos los días por amor por los perdidos. Porque el día en que no esté ese amor, el evangelismo se transforma en una actividad. Y toda actividad, el día de mañana es fácil ser reemplazada por otra actividad. Por lo tanto, si nosotros queremos realmente ser evangelistas, salir con este mensaje, tenemos que orar por más amor por los perdidos. Porque en nuestra carne hay unos muy difíciles de amar, pero en el amor del Señor solamente vamos a ver la necesidad de Cristo que tienen ellos. Así que debemos ser valientes, hermanos, debemos ejercer el dominio propio y vencer nuestra timidez, vencer nuestra vergüenza y decir, Señor,
Tu amor por esa alma es más grande que mi timidez. Tu amor por esa alma para poder arrancarla y quitarla de las garras del enemigo es más grande que mi vergüenza. Nuestro sentido de vergüenza simplemente no puede ser mayor que el amor al perdido. Así que, hermano, no olvides, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, la proclamación de su mensaje, ya sea desde el púlpito, ya sea en una plaza, ya sea en la comodidad de tu casa, compartiendo un café con tu vecino o vecina, ya sea cuando te subes al Uber o al taxi y le hablas al chofer, ya sea cuando estás en tu trabajo y almuerzas con tu compañero. Todo momento es un buen momento para predicar la locura de la predicación. Este mensaje que el Señor ha dicho que es el poder de la cruz para poder transformar vidas. Así que ora al Señor, hermano, y pídele que te ayude a colocar personas a diario en medio de tu vida. Y no te cuestiones qué va a pensar Él de ti. Cuestiónate. Y si quieres pensar algo que alguien va a pensar de ti en ese momento, piensa qué piensa Dios de ti en ese momento. ¿Y por qué te animo a que no te cuestiones? Simplemente entrega el mensaje, piensa en una semilla y di, yo voy a entregar esta semilla. Porque esta misma carta nos va a recordar más adelante que a veces se siembra, a veces se riega, pero el crecimiento depende del Señor. Y eso te tiene que dar descanso. Muchas veces antes de predicar, mi gran duda yo decía, ¿y si nadie se convierte? ¿Y si no funciona? Y nuevamente, su palabra me dio la tranquilidad del consuelo de decir, tú siembra y no quites la mano del arado. Esa es toda tu responsabilidad. El resto, el Señor es maravilloso. Así que ve y sé un sembrador, hermano y hermana. Y comprende, esto no depende de ti, sino que es el Señor obrando por medio del poder de la cruz. Sigamos con esta carta, versículos del 22 al 25. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La naturaleza del ser humano siempre espera más. Siempre espera más. ¿Quién de nosotros nos ha dicho alguna vez, Señor, dame esta señal y yo ahora sí que no te pido nunca más? Va la señal y, Señor, soy yo de nuevo. Bueno, este evangelio fue tropezadero para los judíos. Se habían escandalizado de una religión que declaraba que un hombre ejecutado como un criminal era su Dios. Se sentían profundamente ofendidos cuando se les decía que ellos, el pueblo escogido de Dios, eran los verdaderos culpables de crucificar al Hijo de Dios. Aún hoy día muy pocos judíos han superado esta piedra de tropiezo, porque bajo su sabiduría, entendimiento que había sido transmitido por justamente escribas, no aceptaban lo que ocurrió. No estaba dentro de los parámetros que el sabio de su tiempo les había dicho. Pero para los gentiles también era locura. Es decir, aquellos que no eran judíos, y acá específicamente hablando de los griegos se reían de la idea de que Dios hubiese revelado que su hijo se hiciera humano. Lo ridiculizaban. Este pensamiento de que en la fe de alguien que murió en una cruz pudiera hacer mejor al ser humano, o mucho menos pensar que alguien podría ser una nueva criatura, para ellos era simplemente necedad. Considerar que Jesús era el único camino, la verdad y la vida, y que nadie podía llegar al Padre si no era por Él, era una locura, una necedad. Pero lo que es necedad para algunos es poder de Dios para otros. Seguramente en Corintio habían judíos y griegos que habían descubierto que el Evangelio, que quizás al igual que yo en algún momento habían rechazado y hoy día aceptaban y vivían por fe, se transformó en poder de Dios para ellos y seguía siendo necedad para aquellos que habían rechazado. Y hermano y hermana, qué cambio tan sorprendente. Solamente el Espíritu Santo que llama a los hombres, que escoge, es el que puede provocar esa clase de milagros en nuestra vida.
Solo el versículo 25, cuando termina, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo, te aseguro que en ningún caso está hablando de debilidad o que Dios tenga alguna, o que hay algo de insensatez en Dios. Entonces, yo creo que en realidad lo que él está explicando es que quizás muchos griegos veían el sacrificio de Cristo como algo insensato. Quizás muchos judíos veían el sacrificio de Cristo como un acto de debilidad de parte de Dios. Pero la verdad es que este sacrificio era la verdadera sabiduría, la fortaleza que el hombre puede recibir. El comprender esta verdad, hermanos, nos hace pensar que cuando decimos que somos cristianos y el mundo nos mira como locos, o piensa que somos demasiado inocentes. ¿Han visto esa cara? Yo lo he visto con mis compañeros de trabajo, así como que miran así como, oh, tan inocente el Jorge. Pero es una sabiduría que no se puede entender y que solamente sobra el Espíritu Santo. Por lo tanto, pasó en los tiempos de Pablo, pasa en los tiempos de ahora y podríamos decir, nada nuevo bajo el sol. Sigue ocurriendo. Pero también quiero resaltar algo que decía el versículo 23, decía, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Se dan cuenta? Pablo no dice, pero yo predico. No, nuevamente nos incluye a todos. Nosotros predicamos. Esto incluye a la iglesia de Corinto, esto incluye a la iglesia cristiana Ciudad Satélite, Isisa. Así que todos somos responsables de transmitir este mensaje de la cruz. Sigamos, versículos 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Se da cuenta que ya tiene una nueva vocación? ¿Lo sabía o no? ¿Sí? Esa es su vocación. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y hay que poner atención porque en ningún caso está diciendo que va a haber un grupo excluido. No habla de exclusión, sino que habla de que de estos no hay muchos. ¿Ya? Entonces es importante esto porque era la realidad de la iglesia de Corintio. La iglesia estaba compuesta más bien por gente que era humilde en la época. Esta gente fue escogida por Dios. Y eso es lo que importa. No hay más. Y esto es muy similar a lo que dice nuestro Señor en Mateo 11:25. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces, si alguien me quiere ver con cara de inocente, yo digo, gloria a Dios por esa inocencia. Porque es el poder de Dios obrando en mí. Así que, hermanos, si en algún momento alguno de ustedes, por casualidad, se sintió con un coeficiente intelectual mayor por poder comprender el mensaje de la cruz que aparece en las Escrituras y que otros no comprendieron, déjame decirte que no hay nada más alejado de la realidad. ¿Y sabe cómo pensaba un sabio de la época de Pablo? Tenemos a alguien que se hizo muy famoso justamente por atacar a los cristianos y hoy día contamos con estos escritos. Él era un filósofo llamado Celso y era un pagano que vivió en el siglo II después de Cristo y miraba de una forma muy, pero muy despectiva a los cristianos. Les leo una cita de lo que pensaba de nosotros él. En ese tiempo decía, muestran que son capaces de convencer solamente al necio, al miserable y al estúpido, a los esclavos, a las mujeres y a los niños. Eso pensaba un filósofo, un sabio de aquella época. ¿Y sabes qué pensaba él de Dios? Decía, Dios es bueno, bello y feliz. Y Él está en lo que es mejor y más bello. Si entonces desciende al hombre, eso involucra un cambio para Él. Un cambio de lo bueno a lo malo, de lo bello a lo feo, de la felicidad a la infelicidad, de lo que es mejor a lo peor. Dios nunca aceptaría semejante cambio. Eso pensaba un sabio en esa época. ¿Por qué les menciono esto? Porque esto nos debe ayudar a comprender de qué es lo que está hablando Pablo. Vienen todos estos ruidos y mira lo que está diciendo de nosotros, nos está humillando. Pero el Señor nos está exaltando en esa humillación. Porque nos ha escogido, porque nos ha revelado su verdad. Así que estas citas nos ayudan a entender mejor lo que ocurrió ahí. Y usted podrá decir, ya, pero eso pasaba en ese tiempo. Avancemos en el tiempo.
Otro filósofo alemán, Nietzsche, de 1844 al 1900 vivió, fue admirado por Hitler. Y él condenó la fe cristiana como una fe que está a favor de lo torpe y degenerado y que desprecia a los ricos y a los eruditos, a los nobles y a los saludables y fuertes. ¿Se da cuenta como siempre han mirado en la historia del cristiano como lo que relatan estos pasajes? Los vil y menospreciados. Entonces, qué maravilloso es poder entender esta verdad, porque yo le quiero preguntar, o que usted piense en su mente, ¿alguna vez ha escuchado algo ofensivo hacia nosotros? Oh, entonces sigue pasando. ¿Sí? ¿Puede ser? Bueno, déjame contarte algo. Hace poco les dije que había un versículo muy similar donde Jesús habla, en Mateo 11:25, y decía, oh Padre, te alabo, te doy gracias, ¿cierto? Bueno, este es el versículo 25. En el versículo 24, Jesús estaba hablando del juicio y hablaba de qué tan tolerante iba a ser para aquellos que habían visto milagros. Entonces, aquellos sabios a su propio entendimiento que se burlan y desprecian a quienes hemos creído, si no llegan al arrepentimiento durante el transcurso de su vida, tendrán un doloroso y lamentable encuentro donde se darán cuenta de su necedad. Oremos para que ese encuentro, para que esa apertura sea hoy en esta vida y no sea el día del juicio. Y para nosotros que hemos sido alumbrados con la sabiduría, el Señor dice, no te jactes, porque has sido escogido por Dios. Y para terminar, hermanos y hermanas, versículos 30 y 31 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por eso es que no hay nada que jactarse. Estamos en Cristo porque Dios nos escogió y no hay nada que nos haga merecedores de tan grande aprecio. Considero muy importante, y créanme que quizás el versículo 30 habría dado para un sermón más, el entender de que hoy día nosotros estamos unidos en Cristo Jesús. Así habla la NBI. De cuando estamos en Cristo, dice que estamos unidos en Cristo Jesús, en sabiduría, en justificación, santificación y redención. Y pensaba en estos 4 términos, y el primero dice sabiduría, y es lo que hemos hablado hoy. Somos sabios porque conocemos a Dios, conocemos su plan de salvación, y con todo lo que esto implica, esto es sabiduría, conocer y ser conocidos por Dios mediante la fe en su Hijo Jesucristo. Justificación. Esto es maravilloso, hermanos. Hemos sido justificados y ya no estamos bajo la ira de Dios. A pesar de que yo sé que tú, al igual que yo, me miro y digo, Señor, ¿por qué sigo pecando? Pero hay una realidad, y es que ya fuiste justificado. Así que si has nacido de nuevo, eres justo ante los ojos de Dios por los méritos de Cristo, porque estás unido a Cristo. Algo que ya ocurrió. Y esto es como un título. Va pasando y dice, no, él está justificado. Luego habla de santificación. Hoy acá pensamos en esos santos hombres que, yo estoy tan lejos de ellos, ¿cierto? Y por eso creo que es bueno hablar de que la santificación, de una forma doctrinal, dice que tiene 2 etapas. Hay una que es posicional, es decir, nos establece en una posición. Y esa es de que hoy día tú eres un santo para el Señor. Y esa es una posición que Cristo te ha otorgado. Pero al mismo tiempo va a existir una santificación que es progresiva. Y es que nosotros vamos a ser transformados día a día hasta que podamos ser semejantes a aquel que nos llamó. Y la cuarta palabra quizás para nosotros no es tan profunda como sí lo era para los destinatarios de esta carta. Y hablo de la palabra redención. Porque claro, para nosotros la redención o ser redimidos simplemente la asociamos a Cristo. Sí, sabemos que somos redimidos, que hemos recibido redención. Pero en los tiempos de Pablo esta era una palabra muy profunda. ¿Por qué? Porque hacía referencia a cuando un esclavo
venía alguien y compraba al esclavo. No sé si te has imaginado una vida de esclavitud en este mundo y que venga alguien y diga, te compro tu esclavo para que él sea libre. ¿Te imaginas la felicidad de esa persona? Hermanos y hermanas, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que hoy día somos libres? Porque Cristo pagó el sacrificio en esa cruz. ¿Apreciarías tu libertad? Aprecia tu libertad. Y cuando aprecies tu libertad va a ocurrir esto. Nos gloriamos, pero nos gloriamos en el Señor. Porque soy libre del pecado, soy libre de las ataduras del enemigo, soy libre de toda condenación. Porque Cristo ya pagó por mí. Así que nos vamos a gloriar, nos vamos a gloriar. Y voy a terminar con una historia el día de hoy, que espero que no la olvides. Al principio incentivamos mucho el evangelismo y al final termina con esto de la redención. Entonces, a nuestro Señor siempre le gustaban las historias cuando predicaba, ¿cierto? Y un amigo evangelista me contó una historia que es muy cortita, yo la he contado aquí a los niños, creo, y quería compartirlo contigo hoy día. Quizás te animes el día de mañana también a contarla. Y esta historia es de un pequeño niño que estaba en su casa, se metió al taller de su papá y empezó a tomar como las sobras, como todo lo que había en el taller, lo empezó a unir y terminó haciendo un barquito, pero era un barquito precioso. Se notaba que había sido hecho con sus manos, pero se notaba que había sido hecho con mucho amor. Era un barquito hermoso y él estaba feliz con su barquito. Entonces él fue al río a jugar con su barquito y tomó el barquito y venía el viento y soplaba y el barquito se corría para el lado y él corría al lado del barquito. Y decía, ¡ay, que me encanta mi barquito! Y después iba el barquito para el otro lado y soplaba el viento. Y él iba y tomaba su barquito. Y él amaba ese barquito. Pero en algún momento vino un viento tan fuerte que arrastra el barco y se lo lleva al río. Y este niño quedó muy triste porque había sido el barquito que él había hecho con sus manos y que amaba mucho. Y un día caminando por el pueblo, era un pueblo pequeño, en la gran tienda, que era la que tenía de todo, ve en la vitrina su barco y dice, es que no lo puedo creer, aquí está mi barco. Y entra y golpea y dice, señor del almacén, ese barco que está ahí es mío. Le dice, no, este barco es mío, pero te lo puedo vender. Todo lo que está acá tú lo puedes comprar, pero vale mucho dinero. Y el niño dice, pero si es mi barco, lo tienes que comprar y vale mucho dinero. Entonces el niño sale de la tienda un poco triste y dice, bueno, voy a trabajar. Y fue a trabajar al campo. Y él trabajó y trabajó y trabajaba constantemente, día y noche, porque tenía que reunir mucho dinero. Tanto fue que trabajó que sus manos se empezaron a dañar. Y estas manos dañadas en algún momento empezaron a sangrar. Pero él seguía trabajando y seguía trabajando, porque él quería de vuelta su barquito. Y llegó ese día apreciado en el cual él pudo juntar mucho dinero. Llega donde la tienda y le dice, señor almacenero, aquí está mucho dinero. Viene el señor de la tienda, descuelga el barquito y se lo entrega al niño. Y el niño sale de la tienda y estaba feliz. Y él decía, ¡ay, barquito, barquito, por fin eres mío nuevamente! ¡Ay, barquito, barquito, eres 2 veces mío! Y usted podrá preguntar, ¿qué? Barquito, barquito, eres 2 veces mío. Primero, porque yo fui quien te creé. Y segundo, porque ahora te compré. Eso somos todos nosotros. Aquel que nos creó estuvo dispuesto a dar su sangre para ahora comprarnos. Y si no hay algo que ejemplifique más
un amor tan grande de aquel que nos creó, para hoy día poder vivir esta nueva vida. No sé qué más decirte, hermano. Entonces, entender esta profunda verdad de que el mismo que te creó dio su vida para hoy día comprarte, traerte a este lugar, es para decir y elevar un gracias, Señor. Oramos. Oh Padre, somos tan bendecidos, Señor, de que no tomaste en cuenta nuestra necedad y enviaste a tu Santo Espíritu para que entregara esta convicción en nuestra vida. Padre, hoy día yo te ruego en el poderoso nombre de Jesús por aquellos que han escuchado, Señor, esta palabra y que quizás aún no te conocen, que hoy sea el día en el cual tú te reveles a sus vidas. Que ellos puedan entender de que tú eres un Padre amoroso y que todo está hecho y que tienes todo preparado simplemente para que ellos puedan recibir ese amor. Padre, gracias, Señor, por tu iglesia, gracias por lo que estás haciendo, gracias por permitirnos ser partícipes de esta locura de la predicación. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a ser más valientes, a poder tener mayor amor por las almas y así proclamar tu mensaje, el poder de la cruz, Señor. Gracias por tu palabra, la cual nos aterriza, nos guía y nos bendice a diario. Te ruego por tu iglesia, Padre, para que tú les bendigas, para que tú les protejas y para que tu Santo Espíritu, Señor, sea avivando sus corazones, para que puedan gloriarse y gloriarse en tu obra en nosotros, Señor. Permítenos ser luz, Señor, en medio de este mundo. Permítenos como iglesia poder entregar ese amor a la comunidad. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que nos das. Oramos juntos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor.